Y el país integra desde los trabajadores. Existió también una respuesta a la propuesta de la ministra del Trabajo en torno a la jubilación patronal. Han dicho que esto es un derecho que se ha ganado por años y de ahí que se pretenda cambiar sería atentar precisamente contra la clase obrera. Escuchemos lo que dijeron los principales dirigentes sindicales, entre ellos José Villavicencio, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores. El día de ayer se realizó la primera reunión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios con el objetivo de tratar el tema de la pensión jubilar patronal, donde estuvimos presentes los presidentes de las centrales sindicales y obviamente los delegados de las mismas con la compañera Marcela Arellano. Nosotros, siendo coherentes y hemos planteado la necesidad de contar con una reforma al tema del artículo 216 del Código del Trabajo. Y decimos esto porque obviamente condenamos algunas declaraciones del día de ayer de algunos que se jactan ser representantes de los trabajadores, diciendo que nadie se ha preocupado de este tema. Primero, el Frente Unitario siempre ha estado preocupado de discutir y analizar el tema de la jubilación patronal. Tanto es así que en el 2008 ya hubieron mesas de debate, de discusión para este elemento. Y fue el sector, el empleador, que no aceptó y no hubo acuerdos en el tema del porcentaje que hoy también se plantea. Nosotros lo ratificamos en la propuesta del 2011 presentada a la Asamblea en el Código del Trabajo, que también lo archivaron. Y hemos ratificado la propuesta en octubre del 2021 que consta en la Asamblea Legislativa y que aspiramos, y que así se lo planteó el día de ayer, que es necesario que la nueva Asamblea discuta, debata y que le entregue al país un nuevo Código Orgánico Integral Laboral. Entonces, siendo coherentes, primero planteamos estar de acuerdo de que la pensión jubilar patronal se considere y sea parte en el tema de acumulable. Entiendas esto, que un trabajador pueda laborar 5, 10, 15 años en la misma empresa o institución o en diferentes. Segundo, el tema obviamente del crear un fondo. Eso consta en nuestra propuesta. Tercero, obviamente, que se entregue este aporte a una cuenta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una cuenta específica para este elemento. Eso más o menos establece nuestra propuesta que está en el Código del Trabajo presentada en la Asamblea. Lo que sí, obviamente hemos dicho de que no estamos de acuerdo en que se pretenda que la persona trabajadora aporte un porcentaje, porque eso sería ya eliminar la pensión jubilar patronal. Y claramente dijeron ayer los representantes, o uno de los representantes de los empleadores, la jubilación o la pensión jubilar patronal es un derecho que no puede ser vulnerado. Y cuando se plantea de que se requiere el aporte de los trabajadores, obviamente ya se estaría eliminando, se estaría desnaturalizando ese elemento. Y obviamente el otro aspecto pasa por el tema de el porcentaje, y en el tema del porcentaje nosotros partimos en nuestra propuesta de el 10% de la remuneración del trabajador, y en ese marco entonces tenemos un mes para discutir, analizar al interno de nuestras centrales sindicales, y 3 meses obviamente para que se discutan estas mesas técnicas. Nosotros vamos a ratificar, vamos a llevar nuestros puntos de vista, porque también hay que considerar, así como se ha planteado el día de ayer, la sentencia de la Corte y las mismas resoluciones de la Corte Nacional de Justicia de Triple Reiteración referente a este tema. Y en ese marco entonces nosotros ratificamos el llamado a conmemorar los 139 años de la masacre de los mártires de Chicago, por la vida, por el trabajo
digno, por educación, salud, que son las principales necesidades de los ecuatorianos, acompañado de exigir seguridad, que lamentablemente no existe en nuestro país, y el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros condenamos tácitamente las declaraciones del señor Peña al decir de que obviamente antes los jubilados se morían a los 70 y que hoy están viviendo más y que por eso hay que subir los años de jubilación, los aportes y reducir las pensiones jubilares. Condenamos esas declaraciones y parte obviamente de nuestras banderas será la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de nuestro patrimonio. Y digo esto porque también se puede, ayer escuchando algunas intervenciones, se pretende mezclar el tema de la pensión del IES con el tema de la pensión jubilar patronal. Son cosas distintas, diferentes, y en ese marco entonces ratificamos ese llamado para conmemorar los 139 años de la masacre de los mártires de Chicago el día de mañana en todo el país, y en lo que es la ciudad de Quito obviamente ratificamos nuestra concentración 8:30 de la mañana en la caja del IES, y luego iremos por la 10 de agosto Guayaquil hasta llegar a Santo Domingo. Muchas gracias. Las centrales sindicales del Frente Unitario de Trabajadores vamos a entrar en proceso de análisis del proyecto de reforma a la jubilación patronal. Desde nuestro punto de vista, lo que el Ministerio ha presentado ayer es eliminación de la jubilación patronal. La jubilación patronal es una figura que consta en el Código de Trabajo y al que tienen derecho las personas que han cumplido 20 años para un solo empleador. Obviamente hasta 25 años para recibir la jubilación completa. Por lo tanto, este es un derecho adquirido. La ministra plantea otra cosa distinta, plantea tener un fondo acumulable durante los años de trabajo independientemente del trabajador y obviamente independientemente del empleador, pero esta figura es un aporte de empleadores y trabajadores. Por lo tanto, no es una reforma a la jubilación patronal, es una eliminación del artículo 216 y la sustitución por un ahorro común. Coincidimos en que es necesario que esta figura se estudie. Vamos a tener un mes para abordarla dentro de las centrales sindicales. Posteriormente iremos a las mesas técnicas de diálogo tripartito, allí expondremos nuestra postura y obviamente levantaremos nuestra propuesta como una propuesta de reforma que asegura que todos los trabajadores tengan acceso a la jubilación patronal. Porque en este momento lo que hay que discutir es, uno, el acceso de los jóvenes a trabajo decente y por lo tanto a seguridad social, pero también hay que discutir que se evite que haya evasión de los derechos. Los despidos que ocurren a los 19 años es evasión de los derechos por parte de los empleadores. Para evitar esto, el FUT planteó que se modifique la forma de pago de la jubilación patronal. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Nosotros planteamos que desde el inicio de la relación laboral, el empleador debe entregar a un fondo que debe estar en el IES una cantidad del 10% del salario para asegurar la jubilación patronal, independientemente del empleador, ¿sí? Puede ser uno o puede ser otro, puede ser este fondo de carácter permanente durante esté trabajando el trabajador. Con esto aseguramos que todos los trabajadores tengan acceso a la jubilación patronal. Estoy absolutamente sorprendida por lo que ocurrió ayer. Fueron precisamente los dirigentes sindicales vinculados a la CUT. La CUT está estructurada fundamentalmente por trabajadores del sector público. Ellos están planteando esta eliminación de la jubilación patronal y precisamente los que reciben efectivamente la jubilación patronal son los trabajadores del sector público. En el sector privado hay evasión. Entonces estarían afectando terriblemente a los trabajadores del sector público. Me sorprendió esta postura, pero obviamente no podemos esperar menos de las organizaciones que han apoyado al trabajo por horas, que han apoyado la reforma regresiva de los derechos.
De todas maneras, nosotros vamos a entrar en este proceso de análisis. El día de mañana nos movilizaremos para reclamar una política de empleo digno. Le recordamos al gobierno, le recordamos a Noboa, que la población mayoritariamente, en un 70%, le dijo no al trabajo por horas, no al trabajo precario. Esa consulta es vinculante y le obliga al presidente a presentar una política de reactivación del aparato productivo que permita empleo decente. Por eso nos movilizamos mañana. Nos vamos a movilizar mañana para demandar a este gobierno que ponga un plan de pagos al IES. El IES está en este momento en dificultades económicas por la cantidad de dinero que le debe el Estado y probablemente también de los empleadores privados. Hay que asegurar el pago de esos recursos al IES. Una tercera cuestión es la seguridad ciudadana. No funcionó el plan Fénix. Siguen matando a la gente, las mafias se pasean por la calle y el gobierno no hace nada. Mientras teníamos antes de la campaña a todos los militares y la policía en la calle, después de la campaña nadie. Y nuevamente se han tomado la delincuencia, las calles. Es urgente que presente un plan de cuidado de la vida de la gente. Un cuarto elemento es asegurar un Estado al servicio del pueblo. Necesitamos presupuesto para salud, para educación, para los derechos. No vamos a permitir que se siga avanzando en la privatización. Y yo quiero hacer un paréntesis acá. Creo que es necesario felicitar al Frente Nacional que defendió el Campo Sacha. Se impidió que se privatice el Campo Sacha. Eso nos da cuenta que es la unidad, la lucha y la movilización lo que detiene a los gobiernos abusivos. Esa va a ser la tónica del Frente Unitario de Trabajadores, como lo hemos hecho con todos los gobiernos. Defender los derechos, defender el trabajo digno, y por eso nos movilizamos mañana, para poner sobre la mesa que lo único que posibilita el desarrollo del país es asegurar trabajo decente. El día de ayer en el Consejo Nacional de Trabajo fue evidente cómo se aplaudían al gobierno por una reforma que aún no ni siquiera está aprobada, no está ni estudiada, ni debatida, pero ya daban palmadas al gobierno para asegurar su puesto en un Consejo Nacional de Trabajo que están representando ilegalmente. Y yo tengo que decirle a la ministra cuando decía que va a investigar a un dirigente que le está poniendo un juicio laboral, le está poniendo un juicio por haberle sacado un visto bueno de intervención. Pero ¿por qué no investiga a los que no son dirigentes y son, en vez de ser dirigentes, son representantes empresariales y les tenemos como dirigentes en el Consejo Nacional del Trabajo? ¿Por qué no permite que la vocalía que le correspondía a la CEDOCUT ocupe la CEDOCUT y no esté dando vocalías ilegales que se han forjado en manera de acuerdo con el Ministerio del Trabajo? Esta es la realidad de la clase trabajadora. Y el sacrificio, como lo ha dicho Marcela, de los trabajadores ha significado no solo un beneficio para los trabajadores, sino para los pueblos. El ejemplo que dio el compañero David Almeida al sacrificar su puesto de trabajo por denunciar la privatización del Campo Sacha, hoy está perseguido político, eso es innegable. Y hemos puesto las quejas a la OIT, pero me admiraba ayer, la ministra decía que no hay intervención del Estado, pero cuando uno manda a investigar a un dirigente que es auténtico, hay intervención del Estado. Entonces rompe con la convención, se rompe con los convenios colectivos, con la convención internacional que dice la libertad de sindicalización y organización y negociación colectiva, que es el convenio 87 y 98. Ahí está la intervención. Estos derechos que nos están siendo inculcados ahora, que se están despidiendo en este momento, trabajadores de Arca Continental, de Coca-Cola, en este momento se están despidiendo. ¿Por qué? Porque están enfermos, ya no sirven para la empresa. Después de dar su vida a la empresa, entonces no existe seguridad jurídica para que se respeten los derechos de los trabajadores. Ustedes mismos, compañeros periodistas, uno de los sectores más precarizados que han sufrido los golpes y los embates de los despidos y sin ninguna indemnización. Entonces, esta es la realidad que tiene el pueblo ecuatoriano. Por eso el día de mañana es la marcha no solo por los derechos de los trabajadores, es por los derechos que tiene el pueblo, para evitar las privatizaciones que van a precarizar las condiciones de vida de los trabajadores. Ahí tenemos un ejemplo de Argentina. A Argentina solo le falta privatizar el aire,
y están viviendo secuelas de miseria. ¿Cómo explicamos con tanta política benevolente que ha dicho el gobierno que ha dictado, que hoy tenemos más de 5 millones de personas en la pobreza multidimensional? No lo decimos nosotros, lo dice el INE. Y se ha elevado la pobreza multidimensional. ¿Producto de qué? Del desempleo, la falta de servicios de salud, de educación, de deserción escolar. Esa es la realidad que vive el país. Entonces no nos vengan a pintar que el país está boyante o que está mejorando, cuando seguimos siendo prisioneros de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Entonces hay un modelo económico que ha fracasado y no podemos nuevamente querer instaurar este mismo modelo que ha sido un fracaso para los pueblos y en especial para el pueblo ecuatoriano. Entonces mañana, compañeros, nos convocamos al 1 de mayo a una lucha por los derechos de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano, lucha que será a nivel nacional. Muchas gracias. Desde la Unión Nacional de Educadores, como parte del FUD y del Frente Popular, queremos señalar que la visita del presidente, los pronunciamientos de varios ministros y pronunciamientos de sectores pudientes, lo que están haciendo es allanar el camino para justificar ingentes recursos a los intereses del pago de la deuda externa. Ya hay analistas que salen a decir que somos el 4º país que más le debemos al Fondo Monetario Internacional, pero no hay analistas que salgan a decir que el Estado, que los gobiernos, incluido el actual, le deben más de 24.000 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No hay analistas que salgan a señalar los procesos de exclusión escolar o la falta de médicos en las casas de salud. El gobierno lo que está buscando es justificar el pago de más de 2.000 millones de dólares por conceptos de interés y amortizaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero ya salen los campaneros y los consejeros neoliberales a decir que no son 2.000 millones de dólares, que son 6.000 millones de dólares que se le debe al FMI y que hay que cumplir a nombre de la inversión extranjera. Por lo cual entonces necesitan ahogar a la seguridad social, necesitan ahogar al presupuesto de salud, de seguridad, de educación, para justificar y aplicar las medidas del Fondo Monetario Internacional. Por eso es que este 1 de mayo se constituye en defensa de la seguridad social, de la jornada laboral, de la educación, de la salud y el trabajo, porque todos los derechos requieren de la política fiscal, y alertamos a los pueblos del Ecuador que una vez posesionado el actual gobierno tiene que entregar la nueva proforma general del Estado para los 6 meses que faltan del año en curso. Y por eso están preocupados, porque necesitan en esa nueva proforma justificar el pago al Fondo Monetario Internacional. Y en noviembre, el actual presidente y la Asamblea Nacional tienen que debatir, tienen que entregar, tienen que aprobar el presupuesto para el 2026. Entonces la pregunta es, una vez más, ¿vamos a dejar de lado la deuda social que significa jóvenes sin trabajo, niños y niñas sin escuelas seguras, sin alimentación escolar, sin textos actualizados, pacientes con enfermedades catastróficas sin las medicinas que el Estado le tiene que dar? Es decir, ¿vamos a privilegiar la deuda con el FMI o la deuda social? Y por eso es que todos los ministros comienzan a lanzar globos de ensayo en torno a diferentes medidas. Nos movilizamos también por nuestros niños de las Malvinas, porque está claro que el Estado los asesinó y está encubriendo a los responsables. El 1 de mayo es entonces también una marcha por la vida. Ahí estaban escuchando a los principales dirigentes sindicales, quienes una vez más han reiterado que este día, 1 de mayo, jueves, desde las 8:30 partirá la movilización para conmemorar el Día del Trabajador desde la Caja del Seguro y aspiran llegar hasta la Plaza de Santo Domingo. Con esto retornamos. Corape informa.